Vamos a pasar ahora, mis amados, y vamos a estar teniendo lo que anunciamos que íbamos a concluir, lo que era el mes de celebración, pero haciendo énfasis en lo que se trabajó en la última semana que concluyó anoche. Los temas que hablan sobre transformación. De eso se trata. Aquí hay algunas preguntas. Seleccioné de las que estaban ahí, me las llevé. Aquí tiene 2 preguntas que le corresponderían a Nino contestar. Vayan preparándose aquí al frente, por favor. Aquí veo. Suban la silla. 3 para el pastor Mariano Sánchez. Aquí tengo, creo que son 3 para nuestra hermana Aleida, 2 para nuestro hermano Jorvis y 2 para el pastor Méndez. Ay, yo creo que no había para mí. Ellos fueron los que participaron hablando sobre el tema de la transformación, lo que hace la Escritura con el humano, lo transforma, lo cambia, lo regenera. Bendito el nombre del Señor. Nino, Mariano, Aleida, son 5 exponentes. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Falta una silla. Falta una silla. 4 temas. Ya llegaron las empanadillas. Le dio el olor. Rellena de pollo. Esa es para la 4ª sección de este programa. Esta es la Gloria tercera. al Señor. Pero ya hicimos estómago ahora con esa cena sagrada. Con eso se aquieta el estómago hasta esperar en unos minutitos que vamos a estar. Vamos a hacer bien ligerito esta parte. Porque fuera de manera personal, como debe aquí ser. en la congregación o desde los hogares, pudimos estar atentos de lo que se explicó cada noche, martes, jueves, viernes y sábado. Algunas inquietudes, algunas preguntitas sencillas para ellos, pero era una inquietud, o es una inquietud para el que hizo la pregunta. Lo hacemos todos ahora, nos edificamos todos, después cantamos una canción ya para terminar y a degustar la empanada que compramos. Nadie me debe nada, esto lo hicimos nosotros, pero para otro día no me hagan esa. Ustedes, aquí hay que terminar los retiros con un sancocho, un cocido, una cuestión así. Bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo espero que los que están en sus hogares puedan estar atentos para que puedan, si quieren, se aceptan 2 preguntas vía redes y están conectados. Ya aquí no más preguntas, señor, ¿cómo que se le dice? No más preguntas. Señoría, la Biblia. No más preguntas, señoría, ya no más, porque se le dio tiempo para eso. Se repartieron unos papelitos. Yo quiero que en 2 a 3 minutos hagamos memoria de lo que fue el martes. La exponente, nuestra hermana Aleida, nuestro hermano Marcelino, trabajó lo que es la Escritura, transforma el caminar del hombre, por supuesto también de la mujer. En 2 minutos refresque la memoria para entonces darle la pregunta que hicieron. Básicamente
2 minutos a 3. Martes estuvimos hablando de cómo la palabra de Dios transforma el caminar del hombre. Y esto se opera principalmente en el nuevo nacimiento. Es un cambio en la persona. No, eso para el tiempo. Totalmente en su forma de pensar para transformar su forma de vivir. Ya cambia los afectos, ya aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Esa persona es nacida de Dios, no es una transformación humana porque usted quiera. Claro que no debe oponerse a cuando está trabajando en usted, pero es Dios el que hace esa obra. De una forma práctica, aquí me vamos a leer este texto que me parece corto, que Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. El fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando tales cosas no hay ley. Este es un ejemplo de las cosas de cómo Dios las cambia. La persona cambia, cambia sus relaciones personales. Que usted cogía prestado y no pagaba, ahora usted va a pagar. Que usted antes llegaba tarde, ahora usted va a llegar temprano. Usted era una persona impulsiva que ofendía, decía todo lo que llegaba a la mente, ahora usted es refrenado, usted piensa lo que va a decir, porque usted sabe que teme a Dios y no quiere ser tierra de tropiezo a los hombres. O sea, una persona transformada y se va a notar. La transformación que Dios hace no es un asunto, nada más como a veces decimos, o dicen por ahí, no decimos Dios conoce mi corazón. Y porque Dios conoce tu corazón, es que tú tienes que también reflejarlo a los otros que no ven el corazón. Así mismo. Es básicamente eso. Tiempo. Gloria al Señor. Entonces, no es caminar así porque yo ande coja, que voy a cambiar el caminar porque estoy coja, que me duele la rodilla. Es caminar como de enfilar la vida, acciones. Conducta. ¿Están claros con eso? Porque hay gente que son cojas y van a caminar cojos siempre. Y dice que cambia el caminar, la escritura. Pero vamos a ser entendidos. Es la forma de usted guiar su vida. ¿Está ahí bien, Nino? Pues ese aporte, como yo tuve también trabajando un tema, y lo obviamos ahora porque éramos muchos los que habíamos participado en el mes. Pero como coincide que yo hablé de codificar lo que enseñamos, hay que explicarle eso en este momento. Entonces, como yo trabajé ese tema, entonces yo estoy aclarándole eso, Nino. Gloria al Señor. El jueves, porque hubo un espacio que nos fuimos al banquete bíblico, disfrutamos allá un tema precioso, cenamos, gozamos, disfrutamos, pero el jueves estuvimos nuevamente acá. Y estuvo disertando el tema, la escritura transforma el carácter del hombre y de la mujer. Aleida Encarnación, en 2 a 3 minutos, refresque la memoria y lean, y ahorita van las preguntas. Pues Dios le bendiga. Sí, el tema del jueves se trató sobre el cambio que hay en la persona, en su carácter, luego de que tiene un encuentro con la palabra de Dios o que asume la palabra de Dios en su vida. Algunas cosas de las que tocó Nino, como el caminar, vienen a ser parte de lo que se logra, porque el carácter es la forma como respondemos ante diferentes situaciones, pero no una respuesta momentánea y única para cierta reacción, sino que es un patrón predominante. De ahí que algunas personas los conocen por el carácter o le dicen que tiene X carácter, principalmente basándose en el que más predomina en él. Entonces, aprendimos que el carácter se educa, que usted no puede decir, yo soy así, yo nací así, para excusar la forma de cómo usted responde a esas situaciones, porque el carácter se aprende y se puede educar. Es diferente al temperamento, porque el temperamento usted viene con él. Ahora, el temperamento se refleja en el carácter y el carácter influye en el temperamento. O sea,
hay una liga ahí en lo que es el temperamento y el carácter, que son lo que le dan forma a lo que son nuestras personalidades. Hago así porque la personalidad es algo muy amplio, porque ya eso tiene que ver con tus pensamientos, sentimientos, manera de actuar, tus valores. O sea, la personalidad abarca todo lo que es el temperamento y el carácter. Y es una buena noticia que como es educable, entonces Pablo nos dijo en Efesios capítulo 4 que debemos cambiar esas cosas de nuestro carácter que no es agradable a Dios. Y tanto en Efesios capítulo 4 como en Colosenses capítulo 3 vamos a encontrar los consejos de cómo Pablo nos ayuda a través de la palabra para que nosotros controlemos, moderemos, eduquemos nuestro carácter, que no sigamos diciendo más, yo soy así. Solamente yo soy así, el yo soy les corresponde solamente a Dios. Nosotros estamos así y podemos cambiar. Entonces, licenciada, yo puedo añadirle algo a eso y usted me perdona. Claro, no, pero yo estoy sumando. Nace uno con el temperamento, sí, aprende del ambiente, el carácter, exacto, y eso es lo que le refleja a uno la personalidad. La suma de esos dos, esa es mi personalidad. Exacto. Ok. Porque no es de que yo soy bonita la personalidad. No, no. Es que yo soy, es que yo actúo, es que yo hago, es que yo pienso. Yo siento. Yo siento, eso es personalidad. Ay, qué lindo, me quedó bien. Sí, muy bien. Gloria a Dios. Hay que aprender. Yo fue que vi bien la conferencia. Aprendiendo que estamos. Sí, gloria al Señor. Pastor Mariano, en 2 a 3 minutos, usted trajo un resumen, un condensado, como introducción a lo que es transformación, que es todo lo que transforma esa palabra. Y usted lo va a decir así, ta. Bueno, porque ellos lo van a definir. Él nada más lo trajo fue en resumen. Tomamos como base algunos versos, entre ellos fue Romanos 12, del 1 al 2, que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el otro fue Hebreos 4:12. Ahí, Hebreos 4:12 nos habla que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Vimos también lo que fue la imagen de ese letrero que tenemos allá afuera, donde la larva pasó a ser, fue transformada, entonces de ahí pasó a pupa y de pupa pasó a mariposa. Es decir, que tú tienes el gusano, entonces que es la larva, tiene ¿cómo se llama la otra? Tiene la pupa, que es el capullo, y tiene entonces la mariposa, que ya es el adulto grande. Ahora bien, visto eso en nosotros, cuando nosotros estamos expuestos a la palabra, transforma todo nuestro ser. Por eso transforma el carácter, transforma nuestro cerebro, transforma nuestra conducta, transforma nuestro pensamiento, transforma todo nuestro ser. Pero vemos que hay individuos transformados, vemos que hay familia transformada, vemos que hay sociedad transformada, vemos naciones transformadas y aún el mundo es transformado. Por eso ustedes recuerdan que decían, los que trastornan el mundo han llegado también aquí, dando a entender que aquellos que habían sido expuestos a la palabra también estaban produciendo cambios fundamentales en cada uno de esos estamentos. Lo dejamos hasta aquí. Dije que lo dejamos hasta aquí porque cada uno va a tener. Sí, porque no se han hecho las preguntas que están acá. No quiero que se desespere la sala, aunque son pocas. Le hago saber que las preguntas son puntuales, las respuestas, no a darle conferencia. Lo que no se entendió en la conferencia y ahora le aclaren puntual. Si le quedan dudas,
después usted habla con el conferencista. Porque si no, hacemos cada pregunta una conferencia. ¿Están de acuerdo? Aplaudan a ver si es verdad. Exacto. El viernes estuvo exponiendo el pastor Méndez. Refresque la memoria. Usted estaba hablando de que la escritura, entonces como que se le va el cerebro a uno y como que le hace una cosa. Explíqueme eso. Yo no lo entiendo. Bueno, en base a la lectura que tuvo el pastor ahorita con Hebreo 4:12 acerca de cómo penetra la palabra de Dios, e inclusive hasta partir el alma y las intenciones del corazón, nos dice que tiene un efecto en el cerebro que hace transformar nuestras actitudes. La lectura de la palabra, y específicamente presentamos un video que ojalá que podamos verlo. Yo tenía mucha emoción en que todos pudiéramos ver ese video, porque la lectura de la palabra, a medida que nosotros lo hacemos con frecuencia, tiene un efecto positivo en nuestras vidas, porque afecta al cerebro, que es el comando de las acciones de nuestra vida, y eso viene en beneficio de lo que son los sentimientos y de lo que son sentimientos como de soledad, de alegría. Cuando tenemos alegría queremos compartir con otro, queremos dar de lo que tenemos, y entonces a pesar de las circunstancias sentimos el gozo del Señor. Amén. Ya ustedes oyeron, refrescaron la memoria. Vamos a aplaudir a los panelistas. Gloria a Dios. Falta Jordi. Ay, yo se acabó rápido. Jordi, discúlpame. Es que como vienen así, ya yo creí como que habíamos, y no realmente no. Sí, Gloria. sí. Entonces yo creía como que vienen así, por coincidencia. Discúlpame, Jordi. Sí, refresca la memoria, Jordi. Tú trabajaste que la escritura transforma la sociedad. Acuérdale algo para que ahorita puedan responder las preguntas. Amén. Bueno, ayer estuvimos viendo cómo la palabra de Dios transforma la sociedad y vimos Yo lo algunos ejemplos disfruté de eso naciones ayer. que tenían como base, tuvieron como base, la tienen aún, la palabra del Señor desde su formación. Vimos cómo fueron creciendo, cuál fue su desarrollo, entre ellas se mencionó Inglaterra, se manifestó de manera muy fuerte el tema de la reforma protestante. Vimos también lo que sucedió con Nínive, que es hasta donde vimos la única nación en la Biblia donde el Señor manda a un profeta a llamar al arrepentimiento. Nación enemiga de Alemania. ellos reconocieron Ya el era llamado, Martín se Lutero. olvidaron y se Pero hubo ahí también vimos lo ocurrido en Estados Unidos, desde el desarrollo económico que han tenido como país. Vimos ejemplos de personas que vivieron llevando el mensaje del Señor en lo que se refiere a la legislación. Y cerramos con República Dominicana, dado que nuestros patricios tenían como base, o tienen como base la palabra del Señor, la bandera que todavía evangeliza diariamente. Hizo también la mención de que para poder tener una nación transformada debemos velar por las legislaciones que vayan conforme a la palabra del Señor. Sí. Debemos enseñar la palabra a nuestros hijos, tanto en la manera textual como práctica. Debemos dar apoyo a aquellos hermanos que han sido llamados Tiempo. al servicio. No me quedan 20. Es que el que me está 24 tomando, es el que me segundos. está, discúlpame, es que el que me está tomando aquí. Ay, ay. Fue Luis que Entonces te convenía, allá, ¿verdad? Te convenía que. Gloria al Señor. Entonces, como dije, ellos son los que van a estar ahora dando respuesta a esas preguntas que están acá. Y vamos a comenzar con nuestra hermana Aleida, porque como ella está hablando o ella enseñó sobre lo que es cambio en el carácter, y de ahí vamos a comenzar hasta llegar a lo que es la sociedad. Gloria al Señor. Aquí hay una pregunta, debe ser puntual contestando.
o dice, explique eso de que no digamos ninguna palabra corrompida, que no salga ninguna palabra corrompida de nosotros. Que explique eso, dijo alguien aquí. Una palabra corrompida viene a ser una palabra, lo que le llaman soez, una palabra vulgar, que a veces los impíos por ahí la dicen, y para ellos eso es como beberse un sorbo de agua. Pero en la boca de un cristiano eso no debe existir. También le llaman malas palabras. San Antonio le llaman también. Yo no Sí, sé por qué, que no diga San Antonio. Esa es una de ese grupo, pero hay muchísimas. Entonces, por ejemplo, hoy a veces yo me quedo pasmada, como yo veo a algunos padres que delante de sus hijos les saltan con ciertas palabras que como que duelen en el oído. Y para ellos eso es como normal, y los niños y todo. Entonces, si nosotros somos cristianos, por más enojados que estemos, o más contentos, porque hay gente que se acostumbra tanto a las palabras malas, que si están enojados la dicen y si están contentos también. En la boca del cristiano eso no luce. Porque la Biblia dice que de toda palabra que salga de nuestra boca un día vamos a dar cuenta. Hasta ahí está correcto. Satisfecha la persona y todo lo que estamos escuchando. Otra pregunta para Leida. Mencione alguna persona de la Biblia que su conducta fue cambiada al encuentro con Jesús. Rápidamente mencionarle alguna y cómo nos dimos cuenta de ese cambio. Bueno, hay muchas personas. Por ejemplo, podríamos decir Pedro. Pedro, según lo que leímos de él en la Biblia, tenía un temperamento sanguíneo. Eso era lo que lo hacía él a veces. Cuando Jesús decía algo, él era el primero que saltaba. No, que uno de ustedes me va a negar. No, mira, yo mejor, mira, que me maten, pero yo mi vida la doy por ti. Pero en el momento que llegó la realidad, lamentablemente falló. Y eso era porque ese era su carácter. Pero después que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, Pedro fue otra persona. Su carácter sanguíneo Dios lo transformó, porque como decía el día de la conferencia, no es que totalmente, porque el carácter es malo, porque hay cosas que son fortalezas y otras que son debilidades. El Señor lo que hace es que transforma esas que son debilidades, esas nos ayuda a que se conviertan en fortaleza. Para él ese carácter, ese temperamento que él tenía, fue bueno, porque cuando comenzaron allá afuera a decir que si estaban borrachos, que si estaban locos, él fue el primero que saltó. No, hermano, mire, aquí nadie ha tomado. Lo que pasa es que ustedes se acuerdan de Jesús, el que ustedes vendieron, que lo mataron, y comenzó a predicarle, y dice que ese día él se ganó más de 3,000 personas con ese mensaje. O sea que esa intrepidez le sirvió para hacer la obra que Dios quería que él hiciera. Correcto. ¿Qué otra persona puede mencionar que hubo cambio en ellos después que También tuvieron el encuentro con apóstol Jesús? Pablo era colérico. Era tan colérico que dice que se metía en las casas de los cristianos a sacarlos de abajo de la cama. Así es. Y si seguimos estudiando, hallamos muchísimo más. Sí, después el Señor lo transformó, y esa misma actitud que él usaba fue de bien, porque él fue un maestro y fue un formador de iglesia, un sembrador de iglesia, un levantador de iglesia, y esa misma actitud le ayudó para corregir a aquellos hermanos, porque no es fácil bregar con mucha gente, hay que tener actitud, como dicen. Gloria al Señor. Conforme a la persona que preguntó, si no está, pregúntele ella afuera y siga buscando en la Biblia, que hay muchos ejemplos. La mujer samaritana y toda esa gente, pues ya lo saben. Sí. Gloria al Señor. Aunque hay algunas personas que fue la conducta que le cambió, no solamente el carácter. O sea, por ejemplo, la samaritana tenía una conducta, ya ustedes saben, de mujer pública, prostituta, y cuando vino al Señor, se convirtió en una mujer honrada, porque se cree que fue la primera evangelizadora de Samaria.
Vamos a aplaudir a nuestra hermana Leida. Ya las preguntas que ella tenía se agotaron. Gloria al Señor. Vamos a seguir con el cambio del caminar del hombre. Le corresponde a Nino aquí. Y dice que cómo es eso, que explique que en Adán todos mueren y que en Cristo todos son vivificados. Eso fue lo que preguntaron acá y se la dejé a Nino. Gloria a Dios. Sí, no recuerdo cuál es la palabra técnica que se utiliza en teología para eso, pero tiene que ver con algo como federativo, o sea, es como alguien representante. Nuestro representante de toda la humanidad es Adán. Y por lo que hizo Adán, pagamos todos. Es una cosa que puede parecer injusta si uno la ve en términos puramente humanos. De hecho, los hebreos se quejaban de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Sin embargo, Dios es justo. Lo que pasa es que es una herencia que traemos de Adán y que es una capacidad de pecar, lo que le llaman el pecado original. Entonces, por Adán, ese pecado se fue multiplicando y ya eso tiene que ver mucho con la personalidad de la gente, pero se fue multiplicando y se fue engrandeciendo a medida que el tiempo pasó. Eso es lo que Pablo le llama el pecado que mora en mí. Para terminar, Jesús fue el segundo Adán que vino entonces a revertir todo eso, pagando él con su vida por el pecado nuestro y impartiendo su justicia a nosotros, para que nosotros podamos estar delante de Dios como justos. Y entonces en el segundo Adán somos vivificados. En el primer Adán morimos y en el segundo él nos dio vida, resucitándonos espiritualmente primero de nuestros delitos y nuestros pecados y posteriormente glorificando nuestro cuerpo cuando él vuelva para llevarse su pueblo en el rapto de la iglesia. Si es así, entonces, maestro Nino, ¿cómo es que tanto le echan la culpa a Adán la gente para seguir pecando? Y que él tiene la culpa y que Adán, y que después ya vino otro Adán. ¿Y bueno, por qué hay? ¿Cómo es eso? Explíqueme en eso. Sí, bueno, miren, realmente, aunque Adán, la culpa Adán, heredamos el pecado de Adán, cada quien tiene su propio pecado. Porque, y ese realmente es el que condena a la gente. Porque usted es responsable. Un niño, por ejemplo, hereda el pecado de Adán. Pero aún así consideramos que los niños son inocentes porque eso no es algo que ellos sean culpables, ellos lo heredaron. Pero después de que el niño tiene conciencia, que usualmente por tradición la gente dice que después de los 7 años, realmente no hay nada, pero eso es lo que se dice. Ya el muchacho, ya según va creciendo, es responsable de lo que hace y él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso aún aquí a los niños, a los adolescentes específicamente, se les adoctrina y también se bautizan. Porque aunque usted sea adolescente, que ya pasa de 10 años, ¿verdad? 11, qué sé yo, ya usted sabe lo que es bueno y lo que es malo y ya usted es responsable delante de Dios. Entonces, eso es. Ya usted, porque usted es grande, usted no puede decir que fue por Adán. Es culpa suya. Entonces, arrepiéntese. Póngase a cuenta con Dios, que Dios es amplio en perdonar, como dice. Y reciba la bendición del otro Adán, de Jesucristo. Amén, amén. Que abre las puertas para que nos arrepintamos. Otra para Nino es, aquí dice, si la mayoría de los israelitas están en desobediencia, ¿por qué cuentan con la bendición de Dios? Bueno, amén. Dios es fiel a sus promesas. Y Dios hizo varios pactos. En este caso, por ejemplo, el pacto de adámico, está el pacto de Noé, está el pacto de Abraham, está el pacto de David. Creo que son 4, no sé si aparece otro. Bueno, el último es el pacto de Jesucristo, en la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto, que es el mejor de todos. Entonces, Él es fiel a su promesa. Si Él prometió, Él cumple. Con Israel hay un pacto y Dios es fiel a ese pacto, bendice a la nación. No quiere decir que justifique todo lo que hace la nación. Y es bueno aclararlo porque Israel actualmente, como ayer comentábamos, como nación tiene muchas cosas que son de impío. Pero aún así Dios tiene un pacto con ellos por causa de Abraham, por causa de los padres, como dice, de los patriarcas. Y Dios va a honrar ese pacto, como dice Romanos, para salvar a los escogidos de esa nación. Y en ese momento, al final de la gran tribulación,
dice la Biblia que todo, y eso todo significa lo que se han escogido nada más, todo Israel será salvo. Entonces, pero como nación, Dios los protege y los guarda. Por eso no quiere decir que no tenga cada uno en particular que dar su cuenta de manera particular delante de Dios. Y aún las cosas malas que vivan como nación tampoco Dios se las va a vindicar porque ellos se han bendecido. Es un asunto de que Dios cumple. Amén. Se puede decir, Nino, que es el país más bendecido, Amén. pero el que más sufrido de parte de Jehová. Así es. Amén. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Nos dan el permiso ellos? Sí, algo breve. Sí. Muchas veces la persona asocia prosperidad con bendición. Eso también es bueno tenerlo claro. El hecho de que ellos sean prósperos no quiere decir que anden en consonancia con la voluntad del Señor. Así hay mucha gente que usted va a ver en la calle que dice, ven aquí, ¿cómo es que fulano tiene tanto dinero? Y el tipo hace todo lo que le da el deseo. Son dos cosas que no necesariamente tienen que ir de la mano. Ok. Vamos a aplaudir a nuestro hermano Nino. Gloria al Señor. Bueno es Dios. Pregunta para el pastor Méndez. Además de la lectura de la Biblia, ¿qué otras cosas son importantes para que ocurra transformación en la persona? Solamente leer la Biblia 4 veces a la semana. No. ¿Qué otras cosas? Qué bueno que yo me auxilié de profesionales, que ahora mi respuesta, Se Ahora te escucha dejaron bien solo. el micrófono mi de... respuesta no necesariamente Oh, va a satisfacer, pero dijimos que la oración, en el video también se ve que cuando la gente está en armonía, en adoración, se presenta especie de una iglesia en adoración. Eso hubo un doctor que hizo especie de como un escaneo en la mente, en el cerebro de las personas que estaban en ese momento, y se ve una descarga de la dopamina, que eso genera gozo, alegría, felicidad, y eso te hace a ti elevarte en lo cuanto a tu relación con Dios y a pensar en lo que es servirle a Dios y alcanzar a otro, conectar a otro con Dios. O sea que no solamente la lectura de la palabra, yo dije aquí que hasta leer un libro, puede ser de tu carrera, que esté relacionado con tu carrera, leer un libro de superación personal, eso también trae transformación. Eso trae transformación. Y puse ejemplo de un periodista que recientemente murió, que era un hombre que tenía respuesta de muchas cosas y citaba muchos libros, dando a entender que había conocido esto en libros que había leído. Y yo decía que es emocionante, es gratificante cuando usted está en un círculo que puede dar una expresión de sabiduría y citar la fuente de donde lo trajo, porque eso le hace colocar en un punto de intelectual. Entonces, si lo hacemos con la Biblia, el mejor libro es la Biblia, es el libro más vendido, es el libro que ha llegado a más gente en el mundo, es el mejor libro del mundo. O sea que si otros lo hacen, la Biblia mucho mejor, sobre todo porque es palabra de Dios. Amén. Yo quiero interpretar, Pastor Méndez, que cuando habla en esta pregunta que quiero yo interpretar, nada más leer la escritura, nada más leerla, eso me va a transformar, nada más leerla. ¿Qué otra cosa puede pasar? Con la palabra, con la escritura, con la Biblia. Hay que creerla, hay que creerla, hay que meditarla y hay que vivirla, escudriñarla, obedecerla, vivirla y predicarla. Así es. Sin palabra y con palabra. Sin palabra es testimonio. Con palabra, lo que usted aprenda de acá, participarle a otro, dar por gracia lo que por gracia recibimos. Eso solamente lo puedo hacer yo aquí porque estoy dando moderando y estoy como, me atrevo.
Amén, Pero amén. nadie más nada, que ya ellos lo que dijeron está bien. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Vamos a ver ahora, y aquí hay una pregunta que yo la dejé al pastor, que como que yo ni la entendí bien. Se la dejé a él para que se embruje con esto. Dice aquí: en cambio el Espíritu, y no dan cita, veo que les dije no puso cita, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Pero no el De espíritu, nadie. el hombre espiritual. Ah, entonces ellos La aclaren eso. corregimos, pero entendemos. Es el Ok. hombre espiritual. ¿Por qué el hombre espiritual? El hombre espiritual es aquel que ya es una persona ejercitada en el conocimiento y la obediencia de la palabra, una persona madura y el Espíritu Santo está en él. Por esos atributos que he mencionado, tiene la capacidad de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, una persona que tiene el temor de Dios ejercitado, ¿verdad? Entonces, como él no simplemente, el espiritual no solo es un teórico, el espiritual es alguien que ya ha vivido en obediencia a la palabra de Dios y vive y está permanentemente ejercitándose en ello y agrada a Dios. Entonces, por eso, él a la luz de la palabra y lo que conoce, el espiritual puede juzgar la cosa que está bien y la cosa que está mal. Pero él, como es una persona que vive agradando a Dios en todo tiempo, y como ya le había dicho, entonces no es juzgado por nadie. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Qué dijo Jesús en un momento determinado? ¿Quién puede redarguirme de pecado? Y se lo hizo saber a todos. Pero usted dirá, fue Jesús. Sin embargo, Samuel, cuando entregó el gobierno, Samuel llamó al pueblo y le dijo al pueblo: si yo he defraudado a alguien, si he hecho cohecho en alguien, dígalo a uno ahora. Y nadie se atrevió a juzgar a Samuel, y él era el que juzgaba el pueblo. Entonces, ese es el espiritual. Puede juzgar a todo el mundo, pero él no puede ser juzgado por nadie. Amén. Buena respuesta. Vamos a ver, Méndez, aquí hay otra y se me iba a pasar para usted. Esta está dura. Porque esta persona quiere que usted diga, leyendo 4 veces por semana, todavía a veces nos pasan pensamientos negativos como ira, enojo y más. Sí. Leyendo la palabra. Sí, porque no se reduce a cero leyendo la palabra, y como lo dijimos, ahí hay unos datos, unas estadísticas numéricas, no se reduce a cero en ninguno, pero se reduce en gran manera, de manera que nosotros podamos reflexionar, reaccionar a esas actitudes que nosotros expresamos, por ejemplo, de ira, de soledad. Nos ayuda, cuando leemos la palabra, nos ayuda en el área de la soledad, que nos hace entender que no estamos solos. Cuando leemos la palabra es la que nos dice que Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es en la palabra que lo vamos a leer eso. La ira, por ejemplo, los que albergan ira muchas veces, y lo dije aquí, muchas veces afectamos nuestras familias más que a otros. Por ejemplo, la comida le quedó salada a mi esposa. ¿Cuándo, Méndez? Y yo le digo a ella, te quedó la comida salada, pero mi esposa está airada, está incómoda. Y ella me puede decir, cómetela así o no coma nada, porque está airada. Llega usted y sin usted probarla, ella le dice, hoy me quedó la comida un poquito subida de sal. ¿Usted me entiende? A usted, a mí en la familia, por eso dije que ese trabajo en la ira ayuda en lo familiar. La confianza, ¿verdad, Méndez? Sí, Donde hay no en confianza. el trato, porque oiga, yo le dije a ella, te quedó un poquito subida, y me dijo, cómetela si quieres, y si no, no comas nada. Y a usted, sin saberlo, le dijo, mira, le quedó un poquito subida de sal. Entonces, eso trabaja en lo nuestro. En la soledad, dijimos, incluso estuvo Mayelin explicando muy detallado, con mucho conocimiento, muy claro, de que al sentimiento de soledad puede llevarnos incluso al suicidio.
Porque el sentimiento de soledad te hace sentir solo, te hace sentir acabado, que nadie te ama, que nadie te quiere, que todo se terminó. Y cuando tú entiendes ya que todo se terminó, fácilmente te suben un puente y termina. Entonces, no se reduce a cero ninguna de esas, pero sí ayuda, baja el nivel de manera que tú puedas reflexionar en la palabra, en lo que dice la palabra y mejorar para uno y para lo que les rodea. Yo Amén. quisiera agregar algo más, que la palabra va a afectar más a los que se exponen con propósito, porque hay gente que puede leer la palabra hasta para contender con alguien y a ese no le baja nada. Entonces, el propósito tiene mucho que ver. ¿Con qué propósito voy a leer la Biblia? Si yo voy a leer la Biblia con el propósito de cambio, cuando me diga, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, yo voy a ser compelido por la palabra y yo la voy a ir reduciendo. Y como decía Méndez, recuerden que en la vida del ser humano hay lo que se llama proceso. Y la transformación es un proceso. Dijimos eso, que la transformación era un proceso. Gloria a Dios. Sí, no, para apoyar lo que el pastor dice, que ahorita se lo comentaba aquí cerquita Jordi, la palabra de Dios, aunque hemos hecho énfasis en lo positivo que es, para el que no la cree y la resiste, le puede ser muy negativo. Y una cosa que no se menciona mucho, pero bueno, sí, a resaltarla. Voy a leer este solo texto para dar luz. Que dice Pedro, 1 Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. O sea, al que se le predica la palabra va a tener dos efectos. Por eso la Biblia dice que no vuelve vacía. O cree y se salva, o se endurece y se aleja más de esa salvación. Entonces, por eso cuando se predica el Evangelio hay que predicarlo así. Como dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque realmente ese es el gran peligro para los que resisten la palabra de Dios. Ellos mismos construyen su propia condenación. Entonces el evangelio es locura para los que no creen. Amén. Pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Amén. Pregunta, Jordi tiene dos, pero nada más es una hora. Porque tú dijiste algunos pueblos donde han tenido cambios. Y esa es una de las preguntas que tienen acá, que en qué sitio han habido cambios por la palabra. Y ya tú mencionaste muy detalladamente anoche y en tu introducción hoy lo dijiste. Pero hay una acá que dice, si Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive, que eran crueles, que eran malos, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos con los que nos hacen maldad? Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. En este sentido, lo que el Señor llama a su pueblo es a no responder mal por mal. Lo dice en varias partes en la Escritura. No devolver a nadie mal por mal, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, yo pagaré, dice el Señor. No debemos orar tampoco pidiendo la ira de Dios sobre nuestros enemigos. Oración imprecatoria se llama esa. Sí, yo no me vengo, Señor, pero lo dejo en tu mano para que le dé fuego. No. Mátalo tú. No, te lo dejé a ti, Señor. No. El sentido está en que nosotros debemos responder con bien, como dice la palabra. No, debemos devolver bien por el mal. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Jesús con nosotros? La Biblia dice que nosotros todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Todos somos malos y no tenemos parte en la salvación. Sin embargo, Cristo, siendo el Hijo de Dios, entregó su vida por nosotros. Entonces, ese debe ser el ejemplo. Debemos ser imitadores del Señor. En que si hay alguien que nos hace mal, debemos orar. También la palabra llama que debemos orar por lo que nos humillan y nos ultrajan. ¿Orar para qué? Para que el Señor cambie su corazón, les haga entender y les haga volver al camino. Ese debe ser eso. Hay muchas respuestas en ese sentido, pero en general es eso. Orar para que Dios lo transforme.
y no responder el mal por el mismo mal. Y si algún impío quiere venir porque yo soy buena engañarme, ay, porque me ve evangélica. Dice la Y viene, Biblia. ¿qué dice la O palabra? la palabra del Señor, eso es otra Eso, cosa. eso va Y- relacionado ahí. Sí, y gracias, pastora, por ese aparte. Cuidado. Muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Es una palabra sí. que se usa mucho. El hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que yo me deje engañar de todo el que llegue. De Así hecho, la es. palabra dice que yo no debo permitir que se hagan idos sobre mi cabeza. Así No debo mismo. consentir que el impío me engañe. Lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos obrar en justicia. Si hay un trato por el hecho de que de que yo sea creyente, mi hermano del orbe dice, hay que ser manso, no menso. Así es. Entonces tengamos eso pendiente, no debemos dejarnos engañar. Debemos ser cuidadosos y tener cautela con eso. Sumando algo a eso, estuve escuchando en una ocasión una fiscal, personalmente, porque es cristiana, y estaba hablando con nosotros. Y ella dijo, yo me he visto con casos que tengo misericordia, me duele tener que mandarlo a la cárcel. Y a alguien le dijo ella, nos contaba, yo te perdono, yo sé que tú estás arrepentido, pero debes ir preso porque nuestra ley, lo que tú hiciste, lo condena. No podemos exonerar por misericordia de lo que es justo. Ahora, obrar por nosotros mismos no nos conviene. Pero si alguien hizo algo malo en contra mía y yo puedo ir porque no negocié, no nos pusimos de acuerdo y a buscar uno que vaya a interceda, hay que hacerlo. Porque a veces quieren abusar de la nobleza del cristiano porque son buenos. ¿Están entendiendo, mis amados? No ven bueno ni no. Sí. Sí, algo breve también, por ejemplo, hay que tener cuidado con cuando tengamos algún tipo de conflicto con alguien o cuando alguien hace daño a un tercero, tomando como ejemplo lo que dice la pastora. Hay personas que piden perdón para no recibir el castigo. Así es. Entonces hay gente que, por ejemplo, cuando agarran un ladrón en la calle, ¿qué es lo primero que dice? Ay, no, yo no vuelvo a robar, denme un chance, que esto y que lo otro, ponen mil excusas. El verdadero arrepentimiento reconoce el mal que ha hecho y trata de retribuir ese daño y asume consecuencias. Es el verdadero arrepentimiento. El que se arrepiente de verdad dice, yo soy culpable. ¿Qué me toca? La cárcel. Bueno, yo recibo, si debo pago, si rompí un plato lo pago. Es el arrepentimiento genuino. Asume compromiso y recibe el castigo. Jorvi, si delante de nosotros como cristianos agarran a alguien que se sabe que hizo un daño, Ajá. le vamos a caer, hay que lincharlo, No se hay le que puede dar darle, golpe, hay que agarrarlo, para Claro, que venga la y se le justicia, entrega a la se lo autoridades. lleve. Pero nunca, porque si aquel es malo porque es ladrón, entonces el que da para que se muera, entonces es pecador también. Entonces vamos a tener cuidado con eso, vamos a entender correctamente lo que es la palabra, vamos a ser transformados, vamos a mover a otro a que sea transformado por medio de la palabra, predicando con palabras y con nuestro ejemplo. Vamos a aplaudir a los panelistas con ánimo que ya estamos para concluir. Hay una pregunta que te hicieron de aquí hay una masonería. pregunta que salió anoche, la palabra masón. Yo lo busqué. Que Duarte era masón. ¿Y qué es lo que es eso de masón? Sí, yo le voy a decir Ay, lo que es sí. masón. Mire, la masonería son sociedades secretas. Muchas veces en esas sociedades secretas hay secretos que son peligrosos. La gente le llama logia también. Pero la definición de un masón dice que es una persona hábil que hace o moldea algo. Y pone como un ejemplo un albañil. O sea que la masonería, por la práctica, la vemos como mala, no por la etimología. Bien, que esa palabra salió anoche. Y como uno no está en logia ni nada de eso para saber, porque ahí es que ellos se reúnen, los masones. Pero ya A está veces aclarado. ahí hay secretos Vamos a ponernos de peligrosos. pie, mis amados. Vamos a aplaudir